están? Bienvenidos a Esta Boca es Mía. Alfredo García, un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Vamos a estar hablando sobre desocupación hoy, pero antes, si me permiten, ¿qué me dicen de esta noticia? ¿Cómo volvió a nacer el abogado penalista Gustavo Bordes? Ya estarán todos informados. La historia de la que se sabe poco. Alguien que fue a hacerle una consulta por para ser eventual cliente del abogado. Un día, al día siguiente vuelve. La respuesta del abogado fue que no se ocupaban de esas cosas, ¿no? Entonces, al día siguiente, esta persona vuelve, disfrazado de mujer, reduce a la secretaria. 2 tiros le disparó. Sí, y le falló. 2 tiros y le falló el arma. Culatazo. Pero, ¿se dan cuenta de la situación de cómo lo que es zafar de esa manera? Zafar, sí. Lo único que me da para preguntar, en realidad, sobre este tema, porque como tantas otras, estas son historias que impactan, pero no tenemos más nada que hacer ni que decir, porque hasta que no se llegue con la investigación. Pero tal vez por el antecedente cercano de Odriozola y alguna otra cosa más, cabe preguntarse si están empezando a pensar o a sentir o a creer que la delincuencia empezó a llegar a los operadores judiciales, a la vendetta, a la venganza, a todo aquello que, bueno... El sicariato es una realidad. Es decir, lo que pasa es que estamos acostumbrados... Sí, pero acá te hablo de operadores judiciales, ¿no? Claro, lo que yo no tengo... Es muy poco claro todo el evento ¿no? Es muy raro. Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué? El hombre fue antes a pedirle que consulte, dijeron que no, entonces fue... reprochándole que no acepte el caso. O la excusa, o no tiene nada que ver con... Claro. En realidad viene de otro lado, de otro caso que quedó enojado del cliente, no sé. Es decir, además la información es bastante confusa respecto al hecho, ¿no? Porque en algunos medios se habla de que, bueno, habría gatillado, en otros medios ya se dice que no, que eso no fue así. Entonces es bastante confusa. De todos modos, en las últimas horas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, ha reconocido que se necesita más seguridad en torno a la actividad judicial, en torno a los jueces y en torno a los juzgados. Entonces va en dirección de lo que estamos preguntando, ¿no? Yo creo que la pregunta aplica, de todas maneras, con honestidad digo, no creo que ninguno de estos casos obre como elementos adicionales para sugerir que haya o que empiece a marcar una tendencia en ese sentido. No sé. Porque el caso de Odriozola, bueno, la dilucidación judicial fue por otro camino y en este caso, en todo caso, un ataque a un abogado no parece ser necesariamente que aplique como una especie de amenaza a los poderes judiciales, sino, bueno, habrá que estudiarlo, ¿verdad? Un caso que tiene que ver quizá con este en particular. Estamos todavía con poca información. Claro, pero yo hablo del abogado penalista como un operador más del sistema en general, ¿no? Que tiene que ver con... Pero en el caso de Odriozola hay que estar atentos, ¿no? Porque si bien lo primero que se procesa es por rapiña... Se sigue investigando. Se sigue investigando. Ahora aparecieron testigos que hablaron de 2 personas. Que habla de que la habrían seguido desde que sale de su lugar de trabajo. No está tan claro que sea rapiña. Bueno, no está tan claro ni lo uno ni lo otro, justamente. Yo percibo una gran cautela de los operadores judiciales en general en hablar de estos temas. Pero recuerdo cuando estuvo Subía con nosotros, él en ningún momento dijo que el caso de Odriozola, que parecería el más claro en ese sentido de un envío de señal mafiosa, pero en ningún momento Subía lo suscribió. Mantuvo una cautela que creo que está bueno que todos mantengamos, porque si no, estamos ante una situación muy preocupante. Lo raro es, me parece, es que no se haya podido identificar. Fue en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja está monitoreada por cámaras, por todos lados. Es decir, no se pudo detectar a este señor, digo. Se lo ha detectado, hay un seguimiento desde que sale, no se lo ha capturado. Es raro, ¿no? Porque eso me parece que ahí el Ministerio del Interior está medio dormido, ¿no? Repito que estamos en fase todavía un poco incipiente. Pero si la persona que perpetró el ataque fue la misma persona que un día antes se había personado y solo que esta vez fue de peluca, bueno, no parece ser el modus operandi de alguien que trabaja o que tiene cierta vocación de sicariato, ponerse solo una peluca y haber ido el día antes, ¿no? Pero, perdón, pero hasta donde yo sé, en este país el sicariato que más funciona es el que... por 2 pesos contratan a cualquiera que sin experiencia de nada. 400 pesos, ¿no? O sea, no creo que se necesite... pero no fue el día anterior a pedirle algo con relación a... Me da la sensación que este caso merece lo que todavía no tenemos, más información. Lo que está claro por supuesto. Pero tal vez preguntarse eso, che,
¿Qué está pasando? O no, no sé. Lo que está claro que estamos en una sociedad hiperviolenta, ¿no? Donde Bueno, se golpea a las maestras, se ataca con un revólver a los abogados. Pregunta, ¿no? Esto es creciente y tiene que ver con una característica que ya a esta altura en Uruguay es sociocultural y que a todos nos debería preocupar. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, el caso del asesinato de esta testigo que tratamos aquí en el programa hace ya algunos días, también marca un antes y un después en la modalidad delictiva y demás. No sé hasta dónde un mensaje complicado para también el sistema judicial, ¿no? Yo creo que en esto hay dos pastillas que no nos podemos tomar. Ni la pastilla de la ingenuidad total y absoluta, ni tampoco la pastilla de la manía persecutoria exagerada. Creo que, ¿se acuerdan cuando nos pasó a una colega que fue atacada? Como no, que trabajaba en Caras y Caretas. ¿Se acuerdan el contexto? Sí, sí, sí. Y se acuerda que ella misma contó que cuando fue a elevar la denuncia, el policía le dijo, bueno, esto es atentado porque usted es periodista. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Y nosotros acá, más allá de que cada uno tenía su perfil, dijimos, bueno, vamos a esperar, porque de pronto sí se trata de una especie de ajuste por la condición de periodista que estaba investigando algo que le pisaba los callos. Permitime el paréntesis para todos en casa. Es el caso de esta mujer periodista que venía en su auto, además acompañada por su marido. Su pareja, y una moto se le pone al lado y sin mediar palabra le dispara. Ella hace un mínimo movimiento y zafa de la bala, tiene un rasguño, pero digamos... Fue una cosa muy violenta, muy rara. Que había denunciado un maltrato policial. ¿Se acuerdan que hasta se había manejado la idea que su pareja, ex Tupamar, ¿se acuerdan todo eso? Y las elucubraciones son Y nosotros ¿qué hicimos acá? Está bien poner los datos uno al lado del otro, pero no por eso en sí mismo armar ya una fábula o una conclusión que puede lucir como apresurada. Nada más que eso. Bien, acá en este país los jueces tienen, digamos, seguridad. Creo que no. se lo solicitan. Si no, no es no. Creo que no. A ver, Jimena, ¿se prevé seguridad para algún operador judicial o no? No, en términos generales no, salvo quienes trabajan en crimen organizado, que son los juzgados especializados en crimen organizado y los fiscales especializados en crimen organizado. No, en términos generales nadie en el sistema operativo judicial penal, mucho menos en el civil, tiene ningún tipo de custodia ni ningún tipo de defensa, salvo que se le designe puntualmente por un caso. Por un caso puntual, ahí está, exacto. Pero ya no ha sucedido. A un fiscal en Rocha hace no mucho lo ultimaron a balazos y lo mataron a su secretaria también. Esto fue hace varios años y han habido algunos otros hechos de violencia que tal vez, al ser en el interior, no han trascendido tanto en Montevideo. Pero entonces estarías de acuerdo que está avanzando por allí, que... Sí, siempre hubo algún indicio de violencia contra el sistema, más contra el sistema operativo penal, contra los jueces y los fiscales, lo que habitualmente no se había dado contra los abogados defensores. Evidentemente había algo que se llamaba el código de los criminales para con quien los defendía, y se ha ido perdiendo bastante. Y en realidad hoy en día yo me dedico a penal y nosotros somos bastante cuidadosos con qué casos tomamos y qué repercusiones pueden tener con nuestra seguridad. Otro día retomamos lo del código ese que me pareció interesante. ¿Vos conocés qué caso era el que rechazó el abogado? Pues esa parece ser una causa que habría... De alguien que había sido procesado con prisión en Rivera. Esa es la única información que trasciende, no sabemos más nada. O es un invento del propio delincuente, no lo sabemos. Sí. Esperaremos. Vamos entonces con el debate central de hoy. Un tema, la desocupación, que nos agarró por lo menos a varios por sorpresa, porque si uno mira los números macro, tenemos que la economía viene creciendo sostenidamente en nuestro país, que la inflación empieza a ceder, que finalmente después de tanto tiempo se logra llegar al objetivo meta puesto por el Banco Central, que bueno, que el comercio está mejorando, se abren exportaciones y además se esperan inversiones. ¿Qué pasa con el sector laboral, con el mercado laboral, con la ocupación que nos da esta noticia? Que no es un desastre, por supuesto que no, pero que no se condice en realidad con el resto del escenario. Vamos con un tape y ya empezamos el debate. De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en marzo se ubicó en 9%. Es decir, que hay más de 162.000 personas sin empleo, aunque están dispuestas a trabajar. Un golpe en el talón de Aquiles de la economía, pero también es un golpe para el bienestar de la gente y en general para toda la sociedad. Es algo que lamentablemente ya se veía venir. Hay un tema
que se llama competitividad, hay un tema que se llama costo país, hay un tema que se llama rigidez laboral, hay un tema que se llama problema con los vecinos. Yo no voy a decir que estaba pronunciada porque ninguno queremos, pero no sorprende. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo al conocerse el dato: pega, duele y preocupa. Realmente nos sorprendió un poco la cifra, lo digo con absoluta franqueza. Aumentó 8 décimas en relación al mes anterior, lo que quiere decir que de febrero a marzo fueron 15.170 más los que estaban en esa situación. La cifra llega a un 10,1% en Montevideo y 8,2% en el interior. Nelson Fernández, analista económico, un placer tenerte aquí hoy con nosotros para que nos ayudes a sacar de los números este tema, ¿no? Y a ponerle la cara humana, que en realidad es lo que uno más visualiza en este tema. Si me permitís, Nelson, antes de ir a tu primera exposición, me gustaría ir al móvil que tenemos listo en este momento. Está por allí Tania Melgar con Hugo Bay, que es investigador del Instituto Cuesta Duarte, el economista. Bienvenidos los dos. Hola Victoria, buenas tardes. Así es, estamos junto a Hugo para analizar estos datos nuevos que brindó el Instituto Nacional de Estadística. Estábamos conversando previamente que desde 2004 el país ha presentado un crecimiento en cuanto a la economía que se incrementó en 2008 y luego en cuanto al desempleo puntualmente en el año 2015 hubo un fuerte crecimiento en lo que era el desempleo, desde aquel año 2004 de bonanza económica, y estas cifras, si bien le generan una cierta alarma, por cierto, no es que les genere una preocupación demasiado importante, y toman unos datos y los analizan de otra manera. Sí, lo que les inquieta más es el desempleo en las mujeres y en los menores de 25 años, que es uno de los ejes que vamos a estar analizando con Hugo. Buenas tardes. ¿Cómo analizan ustedes estos datos? Tú me decías antes, no es una alarma la que hay que generar en la población, aunque los datos sí son un poco más elevados a los que se venían registrando, pero difieren al 2015. Exacto. Buenas tardes para todos. Efectivamente, el dato de marzo es un dato que, el 9% de la tasa de desempleo es un dato alto. Hacía 10 años que no teníamos una tasa de desempleo mensual tan alta, pero a nosotros nos parece, esto es un hecho, el que las estimaciones mensuales tienen un margen de error muy alto y que conviene analizar los datos del mercado de trabajo desde el punto de vista por lo menos trimestral, para justamente reducir el margen de error que tienen las mediciones puntuales que hace la encuesta continua de hogares del INE. Y en ese sentido, cuando uno analiza la tasa de desempleo que se registró en el primer trimestre del año 2017, se encuentra con que la tasa da un 8,5%, que efectivamente es un valor que está por encima del desempleo que veníamos viendo en los trimestres anteriores, marca un incremento respecto al primer trimestre del año pasado, que en general hay que comparar datos de desempleo interanualmente con los mismos periodos, ¿verdad? Porque el desempleo también tiene factores estacionales. Y ahí nos encontramos con que efectivamente aumentó el desempleo de un 7,9 que había en el primer trimestre de 2016 a un 8,5 en este primer trimestre de este año. Estamos hablando de unos 150.000 desocupados aproximadamente, y es una cifra que sí, que nos debe preocupar, o por lo menos que hay que seguir monitoreando. Veníamos de un último trimestre en el año 2016, donde los datos del mercado de trabajo habían sido buenos, un poco en consonancia con esa idea de que la economía se viene recuperando o que se piensa que va a crecer a tasas un poco mayores que en los años anteriores, y en ese sentido, que el mercado de trabajo, respondiendo a eso, iba por lo menos a estabilizarse en un desempleo por debajo del 8% o incluso poder mejorar respecto a esa tasa de desempleo global del 2016 que fue de 7,8%. ¿Cuáles son los rubros más afectados? Si uno mira lo que pasó en el primer trimestre, se encuentra con que el sector que más cayó en el empleo fue la industria manufacturera, después le sigue el comercio y algún sector de la salud, y en contraposición nos encontramos con la construcción, que había sido un sector muy castigado, con una caída muy importante del empleo en 2015 y 2016, y que sin embargo en el primer trimestre se recupera y crece el empleo en alrededor de 10.000 puestos de trabajo en esa comparación de ambos trimestres.
y que efectivamente, bueno, lo pone a la construcción en otra situación de la que veníamos viendo en los últimos tiempos. Pero efectivamente a nivel global se registra una caída del empleo del entorno de 17.500 puestos de trabajo, que obviamente son un factor que preocupa y que hay que seguir monitoreando, porque en la medida en que se consolide la tendencia al deterioro, bueno, va a haber que diseñar políticas que permitan amortiguar los efectos, ¿verdad? A la espera de una inversión privada y de la inversión pública que pueda de alguna manera mitigar estos efectos de forma más genuina o de forma más estructural, ¿verdad? De cómo mejorar el empleo. Bueno, la matriz de protección social tiene que ser la base para efectivamente amortiguar el impacto de esto que si bien en lo que son 1.600.000 y pico de ocupados, la cifra de 17.000 puede parecer menor, obviamente son personas de carne y hueso que viven situaciones críticas frente al desempleo, donde son hogares que se resiente mucho la calidad de vida, obviamente, y hay que atender a eso, ¿no? Victoria, ¿te escuchamos? Sí, tenía un par de preguntas, ya que justamente él mencionaba lo de apuntar a las inversiones, ¿no? Para que se pueda desarrollar más trabajo. Lo decía incluso Asti, diputado de Asamblea de Uruguay, yo no sé si no fue ayer, que en momentos de desocupación es cuando más hay que apostar a esa inversión. Ahora, la pregunta es cómo compatibilizar inversiones, exoneraciones a quienes hacen los emprendimientos y a su vez asegurar mano de obra que permanezca, es decir, no el trabajo al principio de mucha gente y después se reduce la plantilla y quedan muy pocos. Es decir, ¿cómo poder efectivamente generar una línea equilibrada entre todos esos aspectos? Sí, efectivamente es una buena pregunta. Hay que buscar el equilibrio entre todos esos aspectos. Nosotros entendemos que, por ejemplo, las exoneraciones para determinados proyectos de inversión se pueden justificar, es una herramienta válida para promover el desarrollo de sectores estratégicos. El tema es que hoy tenemos una ley de inversiones que en realidad ha exonerado a un conjunto muy amplio donde hay proyectos de todo tipo y además por montos realmente que son muy, muy, muy importantes, lo que supone un gasto del Estado o una renuncia al cobro de ingresos que efectivamente es muy importante. Obviamente, algunas de esas inversiones podrían no haberse desarrollado sin esas exoneraciones, pero también sabemos que muchas otras se hubieran desarrollado igualmente pagando esos tributos. Ahora, entonces también está lo que después puede hacer el Estado con ese dinero para amortiguar esto que yo planteaba hoy. ¿A qué debería supeditarse? ¿A la cantidad de mano de obra que pueda comprometer esa inversión? ¿La exoneración, por ejemplo? Sí. Seguramente es una variable relevante que hoy ya está consagrada en la ley de inversión, pero que capaz que debería tener otro peso, pero efectivamente es una de las variables más importantes, no es la única. Creo que también acá hay aspectos ambientales, hay aspectos de desarrollo local, a veces de descentralización que son muy importantes para promover que esas inversiones se desarrollen en lugares estratégicos del país. Pero después, bueno, tenemos por delante algunos proyectos como el de UPM, por ejemplo, que uno piensa que va a generar una situación, por lo menos de arranque, muy importante. Y después estaba todo el plan de obra pública, ¿verdad?, que se anunció en el año 2015, que según los datos que nosotros manejamos no se viene ejecutando de forma demasiado ágil, pero que efectivamente es una herramienta fundamental para, bueno, de alguna manera revertir esta situación de aparente deterioro en el mercado de trabajo con este dato del primer trimestre, que yo repito, creo que hay que seguir viendo qué pasa en abril, qué pasa en mayo, porque no es la primera vez que sale un dato, que salen dos datos que preocupan, se sacan conclusiones un poco apresuradas y después nos encontramos con que cuando después vemos una cantidad mayor de datos mensuales, en realidad la situación no es la que parecía y efectivamente hay una situación menos complicada de la que estábamos analizando, ¿no? Perfecto. Hugo Bay, muchísimas gracias. Muchas más preguntas habría, por supuesto, pero vamos a seguir en estudio, ¿sí? Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes, Muchas gracias, Victoria. Bien. Esas son apenas algunas preguntas. Hay muchas más, ¿no? Incluso hasta uno podría plantearse, bueno, ¿qué razón tiene
o le cabe a lo que planteaba el senador Lacalle Pou, de que este número remite a malas políticas económicas del gobierno, ¿no? Son muchas preguntas. Otra perfectamente puede ser algo que se recoge de las réplicas o reclamos de los empresarios. Y es que, efectivamente, en los consejos de salario se aprieta tanto que al final uno no puede contratar la cantidad de trabajadores que querría. No sé, se escuchan muchas cosas. Nelson, ya me vas a decir tú, pero ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Yo creo que hay dos cosas. Primero, que me decía Hugo Bay, que me pareció interesante. Hay que verlo como una cifra puntual. No sabemos si es una tendencia que va a seguir. Sí, estamos Eso es lo primero. Pero el punto que a mí me parece que es más importante es que dice que en la industria manufacturera fue donde se nota la mayor caída. Y eso yo creo que no es puntual. Yo creo que es una tendencia que irreversiblemente se va a seguir dando en el Uruguay. Pero entonces hay que estar atentos a los cambios en el mundo, en estructuras de trabajo. La tecnología. En tecnología gratis. Hay que estar atento y hay que estar actuando en consecuencia. ¿Es la única explicación? Esto en realidad también se veía venir en enero, cuando en plena temporada turística, que se calificaba de exitosa, el desempleo aumentó y se perdieron 5.000 puestos de trabajo con respecto a enero del año anterior. Y ahí las autoridades decían, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Parece que el mercado laboral uruguayo está cambiando. También ha crecido la informalidad. Es otra de las preguntas que hay que atender. Yo creo que en el fondo el único problema es sistémico y es que vivimos en el país del pensamiento mágico. Porque debe ser uno de los pocos países del mundo, Nelson es el experto y me va a decir si es así o no, que el empleado aporta un 25% de lo que gana el Estado y el patrono aporta otro 25%. O sea que de la masa del 100%, al empleado solo llega el 50%. ¿Se entiende? O sea, este país que tiene este peso tan formidable del Estado, esta bomba de succión tan impresionante de los impuestos sobre las personas y sobre las empresas, no puede tener un gran desarrollo de ocupación por la sencilla razón de que a cualquier empresario le sale muy caro contratar empleados. Entonces tiende a bajar su plantilla para poder no ganar dinero, sobrevivir. Ese es el argumento histórico que el pensamiento liberal sostiene con todo derecho en Uruguay, pero que no aplica en sí mismo, porque esa misma situación ocurría cuando la desocupación fue la más baja de la historia, que fue hasta hace bien poquito atrás. La discusión que plantea Álvaro es muy buena, bueno, tan buena que tiene muchísimos voceros. Acá adentro lo tiene Álvaro, recién escuchábamos a las congregaciones empresariales que sostienen lo mismo. Está buenísimo el debate, tenemos que darlo. Lo que no aplica, porque en realidad eso no ha cambiado para que ahora aumente la desocupación. Son cosas distintas. Ha subido el IRPF. Quiero aclarar, porque fui aludido, que no soy vocero de nadie. Yo soy vocero de Álvaro Unchain y soy una persona que lee y se informa. Y como tal, debo decir que cuando la economía se desregula y se da mayor capacidad de iniciativa a los particulares, la economía crece. Cuando la economía se sobreregula y se aplasta a los particulares, claramente la economía y la ocupación también decrece. Sin embargo, los datos son, si me permiten, los datos son ahora el aludido fui yo. Que no solo subieron los salarios, sino que el poder adquisitivo de la gente sube, que la gente sale, consume más. O sea, no va de la mano estos datos macro con el número del desempleo. Eso es lo que no se termina de entender. Pero repito, porque una vez más, lo que pasa es que no sé cómo hablar con respeto a un compañero de trabajo sin después de nombrarlo me dice, fui aludido. Entonces voy a decir, hay personas que en el universo dicen... Voy a tener que decir eso. En realidad comete un error histórico, pero bueno, acá tenemos a Nelson, que es un crack. En todo caso, sugerir que por esa razón la economía no crece es equivocado, porque la economía está creciendo. Es más, es el único país de la región que crece. El tema es un poquito, ¡ay, viva la vida! Un poquito más complejo, muchachos. Y repito, con esta misma carga del Estado, impositiva, que es histórica, que no se inventó hace 15 años, esta misma carga hemos tenido desocupación mucho más baja. ¿Cómo se explica eso? A ver, ¿cómo se explica, Nelson? Te toca a mí. Que la difícil te tocó a ti. Vos sabés. Hay mucho para ver. Yo creo que, lo primero es ver la foto y la película de lo que está pasando, porque, Hugo Viay, que es técnico asesor del PCNT, daba buenas explicaciones y hablaba del tema puntual. Es complejo entenderlo, pero yo antes de entrar en las soluciones, que las soluciones, si uno las tuviera, no estaría acá, estaría en otro lado. Lo importante es entender lo que está pasando. Él decía, esto no es de alerta. No es de alerta, pero es de preocupación. ¿Por qué es de preocupación?
Porque el desempleo aumenta cuando la economía anda mal. Entonces, cuando la economía anda bien y el desempleo aumenta, hay que ver qué pasa porque ahí hay un problema que hay que analizarlo, ¿no? Bueno. Es decir, la economía está creciendo. ¿Algún instrumento no está midiendo bien? No. Ese es un dato importante, Victoria, no. Porque él decía el tema puntual. La gente tiene que saber. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es de toda la gente que está en edad de trabajar, y edad de trabajar se considera de 14 años o más. 14 años para arriba hasta los 100 y pico, lo que no importa, no hay un límite arriba. Y eso no es en Uruguay, es en todo el mundo. De toda esa gente que está en esa edad y quiere trabajar, el desempleado es aquel que quiere, busca empleo y no consigue. Eso es 9%, como se decía, en todo el país. En motivos más altos, 10%. Pero ahí él mismo lo decía, hay datos que son preocupantes, porque entre los más jóvenes, 25. Esto es 26%, y entre las mujeres jóvenes es casi 33%. Siempre ha sido así, ¿verdad? No, pero ha aumentado ahora, ¿no? Los jóvenes siempre le han costado más conseguir trabajo. Siempre ha sido así, pero ahora ha aumentado. O sea, si uno lo ve frente a un año. Ahora, ¿de dónde sale el dato de desempleo? Es una encuesta que se hace. O sea, de que hay que ser cautos con esto, hay que ser cautos, porque esto es una encuesta que se hace en los hogares donde la gente responde. Esto no es ni el seguro de paro ni nada. Sí, no es a través de BPS. No es una contabilidad, Exacto. es una encuesta. Ahora, el dato puntual del 9%, que es el que prende la preocupación, es una cosa. La tendencia es clara. El mercado laboral se está deteriorando. Y a mí me llama la atención... Sí, pero perdóname que insista con eso mismo que tú acabas de explicar. Sí. Son preguntas a personas que te dicen, sí, que yo busco empleo hace no sé cuánto y no consigo. ¿Busca empleo? Bueno, el tema es que si la gente miente, se supone que miente siempre igual, ¿no? Claro. Entonces, las estadísticas, digo, siempre son relativas, la estadística no, las encuestas, pero van midiendo. Pero lo que vos tenés otros elementos para comparar. Tenés para comparar la aportación al BPS, tenés... Ahora, sí, pero ¿sabes? Lo pregunto, más que por mentir, digo, en muy poco tiempo, señores, el mundo ha cambiado muchísimo. Hoy escuchaba a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, en la maratón de lectura de Elvio Fernández. Hace referencia, muchachos, yo conozco desde la Espica hasta, no sé qué fue la referencia actual, redes sociales sería, ¿no? Digo, cambió muchísimo. Entonces, es posible que haya una franja etaria en que en realidad no es que ni siquiera... Si te despiden o te quedaste sin trabajo o lo que fuere, te enfrentás a un mundo para el que no estás preparado. ¿Se entiende lo que planteo? Ahí está lo que refleja la encuesta. Esa falta de preparación ante el nuevo mundo y las tecnologías no puede estar atrás de este número. Y no es que no quiero buscar trabajo, es que te atemoriza, no sabes para dónde ir. Yo tenía quizás... O desapareció tu rubro. Quizás no de tiempo y no sea bueno, pero tenía unas placas para mostrar, unas gráficas para mostrar evolución. Pero hay un dato que yo esta semana estaba hablando mucho con empresarios, porque yo digo, no te debería sorprender el dato, porque lo que decía Alfredo, en la industria lo que estamos viendo es que viene bajando la cantidad de empleados permanentemente. La industria ha estado en situaciones complicadas. O sea, la economía siguió creciendo, pero no crecieron todos los sectores. La industria ha venido mal. Sin embargo, ahora que la industria está recuperando, no toma más personal. Porque además, la economía ahora, cuando nosotros decimos está creciendo... ¿Por qué no toma más personal? Porque está creciendo a un ritmo lento y está creciendo a un ritmo que no es seguro. Entonces, el que estaba mal y se va recuperando, no se recompone inmediatamente. Más cauto. Es más cauto. Lo otro que decíamos ahí tiene que ver lo que dice Álvaro, ¿o no? Más allá de la discusión ideológica que lo plantea él, hay un tema que el costo laboral unitario en Uruguay es caro comparado con otros países. Claro, si uno lo compara con China, o sea, China te ofrece hacer un tren acá y te trae a los presos a trabajar gratis. Claro. O sea, competir con... Pero en el mundo después competís porque esos productos también vienen. O sea, en la competitividad hay costos que otros países tienen menores. Con Esto China no se metan que le vamos a vender carne. Vamos a hacer una pausa. ¿Ya venimos? Sí. Ya venimos.